Hey, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy quiero invitarte a un momento especial, un espacio donde no solo es leer la palabra de Dios, sino un momento de reflexión, significado y cómo esa palabra resuena en nuestras vidas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo alguien con toda la sabiduría y riqueza del mundo puede sentirse vacío y sin paz? Bueno, pues ahí está el rey Salomón, una figura que definitivamente es conocida por su inmensa sabiduría y riqueza, pero también es muy conocida por su trágica caída. Salomón fue un hombre que lo tuvo todo, tuvo poder, sabiduría, bienes materiales, sin embargo al final de su vida le falló a Dios de una forma terrible, pero algo muy importante es que no encontró paz y él verdaderamente llegó a anhelar tener paz, pero no lo encontró. Y esto me lleva a preguntarme sinceramente, ¿de qué sirve la sabiduría? O más bien, ¿qué más hace falta aparte de sabiduría para tener paz? Esto no será un estudio teológico o planteamiento de doctrina. En lugar de eso, solo quiero compartir contigo este momento personal de lectura y reflexión de la Biblia. Los pensamientos, sentimientos que van surgiendo mientras buscamos aprender más de Dios. Así que toma tu libreta, abre tu corazón, por supuesto prepara tu taza de café y vamos a un café con Dios. Hay una frase que resonó en mí y justamente me lleva a querer estudiar un poco más sobre esta parte de cómo encontrar la paz, porque no cualquier paz, sino la paz que Dios nos da, porque la Biblia también nos marca que el mundo nos ofrece una paz, pero en Dios podemos encontrar una paz que es diferente, una paz que va más allá de lo que normalmente nosotros conocemos. Sin embargo, es específica, que dice que es la paz que Dios nos da. Entonces, ¿cómo llegar a esto? Porque Salomón, justamente vamos a analizar un poco más, que él, como promesa de Dios, él en su reinado iba a tener paz. Pero ¿cómo es que teniendo esta incluso promesa de Dios, él en su interior no encontraba la paz? Y la frase que me lleva a pensar un poco más en todo esto, o que me llevó y que me va a seguir llevando a esto, es de Oswald Chambers, que dice: es imposible salir de la confusión por el uso de la razón. Solamente podemos salir de la confusión por medio de la obediencia. Y algo que debemos de entender es que todos queremos buscar la razón. Ahora, con razón no me refiero a que a ver quién tiene razón cuando creamos un conflicto. No, vamos allá. Con razón hablo de la facultad para pensar, reflexionar e inferir. Esta es la definición de razón. Un argumento que se expone en respaldo hacia una determinada cosa o motivo o causa, es decir, ser conscientes de lo que estamos haciendo. A eso me estoy refiriendo. Y mira, cuando hablamos de razón, hablamos de esta habilidad donde no solamente es cuestionarnos, donde no solamente es preguntarnos por qué, sino encontrar esa solución o hacer lo posible por llegar a esa solución. Es decir, establecer una coherencia entre lo que estamos viendo y lo que no estamos viendo, para entonces poder comprender por completo todo esto que hay en nosotros. Tal cual, por ejemplo, nosotros buscamos la razón o buscamos tener esta parte de conciencia en las promesas de Dios, y por eso buscamos en la Biblia, porque tal vez tú escuchas una promesa de Dios, por ejemplo, serán salvos tú y tu casa. Sí, pero ¿por qué? Entonces ahí nosotros empezamos con esta búsqueda, vamos a la palabra, escudriñamos las escrituras y entonces nos encontramos todo esto conlleva esta promesa de Dios. Entonces, partiendo por ahí, entendamos que cuando nosotros vemos la palabra de Dios, incluso queremos llegar a la razón de por qué lo que yo estoy pensando, cometemos a veces un grave error que a mí me ha pasado y estoy seguro que a ti también, pero creo que podemos dejar de hacerlo. Es que por querer llegar a esa razón, en vez de leer la Biblia, aprender de ella para entonces hacer los cambios necesarios en nosotros para poder entenderlo más. No, queremos que nuestra razón sea la correcta, es decir, nosotros desde sin necesidad de buscar en la Biblia, nosotros decimos, es que esto que yo estoy pensando, esto es lo correcto, es decir, ya llegamos a la razón y solamente ocupamos la Biblia y la comenzamos a buscar y de cualquier forma cambiarla, hacerle un versículo por aquí, un versículo por allá para que valide nuestra razón. Pero es que esto no debe de ser así, sino es al revés. Te cuestionas en algo, tienes una duda de algo, entonces voy a ir a la Biblia para analizar todo lo que yo necesito cambiar, lo que yo necesito comprender, para entonces encontrar la razón, vamos a llamar así, la razón de Dios, es decir, lo que Dios verdaderamente quiere en nuestra vida. Y esto es algo clave. Y tal vez, esto es una de las cosas que dañó muchísimo la vida de Salomón.
Salomón definitivamente había una confusión en él. Y bueno, antes de entrar bien en detalle de lo que es Salomón, entendamos Salomón. Para los que no saben, fue el hijo del rey David y él también fue el rey de Jerusalén. Él escribió el libro de Eclesiastés, que es donde vamos a estar nosotros analizando un poco esto, cosas que me llamaron muchísimo la atención ahí, también obviamente Proverbios, y en estos dos podemos encontrar gran sabiduría. O sea, había una promesa que Dios le dio a Salomón, que él iba a ser sabio, que no iba a haber más sabio que él. Entonces entendamos que vamos a analizar la vida de la persona más sabia que ha existido, que es lo que nos dice la Biblia. Entonces a veces nosotros pensamos que con sabiduría vamos a conseguir todo, que con sabiduría vamos a lograr grandes cosas y que con sabiduría todos le pedimos a Dios sabiduría. Sí, pero no es solamente eso lo que hay que pedir, porque Salomón fue el más sabio y hay mucho que vamos a poder aprender de los errores de Salomón. Salomón significa ofrenda de paz. Date cuenta de esto, ofrenda de paz. La persona más sabia tiene un nombre que significa ofrenda de paz. Dios le promete que va a ser el más sabio, pero no solo eso, Dios le promete también a David, al padre de Salomón, que el reinado de su hijo iba a ser distinguido porque iba a haber paz. Imagínate eso, va a haber paz por todos lados y vamos a ver que Salomón justamente dice que él no tiene paz. Y antes de continuar, también es curioso, muy curioso ver que Salomón, todos hemos aprendido de él, seguimos leyendo, sabemos que es sabio, la palabra nos dice, nos confirma que hay sabiduría y a pesar de todo eso, él falló y nosotros le seguimos escuchando a pesar de sus fallos, seguimos aprendiendo a pesar de sus fallos, seguimos considerando que sus consejos, los proverbios son sabios a pesar de sus fallos y esto es algo que está ahí, que vamos a seguir haciendo y aprendiendo de él, pero porque a veces a otra persona, incluso a nosotros mismos, por nuestros fallos no queremos escuchar o nos creemos incapaces o indignos de poder decir algo que esté respaldado por Dios o de escuchar a alguien que por sus fallas nosotros lo catalogamos como que alguien es indigno de decirnos un mensaje de Dios o simplemente un consejo sabio. Esto es algo que debemos aprender a quitar. Lo comento porque por ahí en una red social, específicamente en TikTok, ocurrió una situación donde una persona hizo unos comentarios, pero que iban literalmente así simplemente a ofender, a dañar. Y es algo muy común que pasa, que tal vez después vamos a profundizar en ese tema. Creo que es algo muy importante ver ese pensamiento que hay en que está mal, que de solamente llegar a enjuiciar y a condenar a los demás, porque justamente habla de una falta de paz. Una falta de paz en nuestro interior, que es de lo que vamos a estar hablando, por eso lo estoy relacionando. Veamos que puede haber mucha sabiduría en la vida de una persona a pesar de sus fallos, y que tú escuches el consejo no quiere decir que tú sigas el consejo. Cuando tú escuches un consejo, toma lo bueno, desecha lo malo, literalmente las dos cosas, porque en las palabras de un hombre siempre va a haber errores. No somos perfectos y nunca vamos a ser perfectos. Entonces, en nosotros, como personas, como seres que no son perfectos, siempre va a haber errores y nuestros consejos nunca van a ser 100% sabios, vamos a llamarla así. Siempre va a haber ese margen de error. Es normal. Tú y yo somos así. Y cualquier persona que predique o enseñe también es así. Entonces, el chiste o la forma en la que nosotros debemos de acercarnos a Dios o hacia las personas que Dios pone en nuestra vida, porque si creemos que la voluntad de Dios es la que se cumple en nuestra vida, entonces cada una de las personas que pasan a nosotros y que nos comentan algo están dentro de esa voluntad de Dios. Lo importante es discernir qué vamos a aprender de la persona, a poder hacer lo que ella hace, poder seguir sus pasos o simplemente todo lo contrario. Yo no quiero ir por ahí, yo no quiero cometer esos mismos errores, pero de ambas cosas se aprende. Salomón justamente podemos ver que si está en la Biblia es porque nosotros creemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces por algo está ahí. Sus virtudes están ahí para aprender de ellas, pero sus errores también están aquí.
Y eso no lo hace un mal libro, eso no lo hace una falsa enseñanza, ¿no? Eso simplemente lo que hace es que Dios, por algún motivo, está poniendo eso ahí y debemos aprender de lo que Dios está poniendo en ese lugar. Entonces, con esta mentalidad, con esta forma en la que vamos a estar hablando, quiero abordar ahora sí la vida de Salomón, entendiendo que sí va a haber cosas que hicieron muy mal, pero que aunque fueron malas, no quiere decir que no podamos aprender algo bueno de ellas. Quiero que quitemos eso de nuestra mente y justamente así, para mí, esa es la forma en la que hay que estudiar la Biblia. Hay cosas que tal vez las tenemos muy, palabras tal vez o frases que las tenemos muy catalogadas como que estas palabras no se usan, estas palabras son malas, pero que cuando analizas verdaderamente su significado, ni son malas ni van a afectar en nada, sino al contrario van a enriquecer. Tal vez en este caso, enriquecer que no tienes que cometer esas acciones. Entonces, vamos a hablar libremente de eso. Y bueno, vamos entonces a analizar lo que les estaba comentando de Eclesiastés. Vamos a Eclesiastés 1:1. En el versículo 2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Y sale el sol y se pone el sol y con deseo retorna a su lugar donde vuelve a nacer. El viento va al mediodía y rodea al norte. Va rodeando de continuo y por sus rodeos vuelve el viento y de nuevo hasta completar su ciclo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. ¿Qué estamos leyendo aquí? Podrá parecer un poco así como muy poético lo que dice, pero te voy a dar un resumen. Él decía, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Qué sentido tiene lo que hago? Por eso dice vanidad de vanidades. Cabe recalcar que la palabra vanidad normalmente la asociamos a la belleza, por ejemplo, o a hacer algo que te hace ver guapo o bonita y nos asociamos por ese lado, pero vanidad, realmente el significado de vanidad habla que lo que hacemos es algo inútil, ¿no? Que lo que es vanidad es algo inútil, que no tiene un provecho o que no tiene un valor, por eso se le llama vanidad. Y está implícito todos estos temas, pero realmente ve que el concepto es mucho más amplio. Por eso es que aquí, si entiendes este concepto, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Está diciendo todo es en vano. Date cuenta la mentalidad que tenía. A pesar de tenerlo todo, él decía todo esto es en vano. Dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? En otras palabras está diciendo, ¿qué sentido tiene todo lo que el hombre hace que está aquí en la tierra? De lo que, cuando hablamos de debajo del sol, está hablando de lo que está aquí en la tierra, no está hablando de lo que no es que no sea de Dios, sino simplemente lo que hay en la tierra, que no fue tal cual un hecho que Dios pone. Un ejemplo, por eso dice con que se afana debajo del sol, es decir, con su trabajo. El trabajo está debajo del sol, no está hablando del trabajo que hacemos hacia Dios, sino el trabajo diario, ¿no? El de tu profesión, eso sería algo debajo del sol, para que entendamos un poquito esto. Entonces está diciendo, ¿qué provecho tiene? Por lo que nosotros nos preocupamos en exceso, que está aquí debajo del sol, que está aquí, que no es lo que es lo divino, lo espiritual, lo eterno, sino lo finito. Eso se está refiriendo. Dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Es decir, nosotros morimos, vivimos, seguimos avanzando, el ciclo de la vida, la tierra siempre permanece, o sea, siempre está aquí. Sale el sol, se pone el sol, es decir, los días pasan y aún así todo vuelve a nacer. Es decir, en todo esto, ¿qué es lo que está reflejando? Él no le encontraba sentido a su vida, no encontraba sentido a lo que él tenía. ¿Y cómo es posible que pensemos así? Bueno, date cuenta que esto sigue pasando hoy día. Esto a mí me lleva a pensar cuántas personas tienen todo, tienen tantas cosas y terminan incluso hasta lastimándose ellos mismos, atentando contra su vida, cuando podríamos parecer, o para nosotros podría parecer que lo tienen todo, tienen una vida resuelta. Por eso es que tampoco hay que juzgar de esa manera. Date cuenta que a veces nosotros podemos ser muy crudos, muy rudos para hablarle hacia las personas que podrían estar tal vez en alguna situación de privilegio diferente a la de nosotros, y nosotros podríamos llegar a decir y juzgarlos a ellos, pues que si lo tiene todo. Date cuenta que no es así. O sea, Salomón lo tenía todo, pero le está diciendo, ¿qué sentido tiene esto? Por eso Dios no nos manda a condenar, nos manda justamente a ser misericordiosos. Es decir, veo una debilidad, veo una necesidad más bien en alguien y no me puedo quedar quieto. Tengo que hacer algo para poder suplirle. Esa sería una forma que podríamos ver un poco la misericordia que nosotros podemos tener. Entonces dice después, todas las cosas andan en trabajo más de lo que el hombre pueda decir.
Los ojos nunca se sacian de ver ni los oídos de oír. Está hablando aquí de que aunque todo está así, aunque nada tiene sentido, aunque todo es vanidad, es decir, aunque todo es en vano, aunque todo no tiene un valor verdaderamente grande porque nada de esto es eterno, el hombre siempre va a querer más. Los ojos nunca se sacian de ver ni los oídos de oír, siempre queremos más. Mira, Salomón tuvo la oportunidad de experimentar una abundancia no solamente en lo material, sino también en la sabiduría. Y aún así con toda esa prosperidad, no tenía paz porque él sentía que todo era en vano. Y podría incluso darnos a entender que, qué triste fue la vida de Salomón, qué triste es eso que leemos, eso no nos sirve de nada. No, es que sí tiene razón, encontró algo. Claro que sí. Para mí tal vez una persona, un objeto puede ser lo más valioso de mi vida. Yo le doy ese valor. Yo tengo esa capacidad de decir, es que esta persona es tan valiosa para mi vida y no importa lo que está aconteciendo a mi alrededor, esa persona va a seguir siendo valiosa para mí. Lo podemos hacer con objetos, con situaciones, con recuerdos, siguen siendo valiosos. Le damos ese valor nosotros a lo que está aconteciendo. Tal vez para otro no, pero para nosotros sí. Y esto es muy importante entender, porque a veces lo que pasa es que en nuestra vida hay muchas bendiciones, demasiadas bendiciones, pero no le estamos dando el valor que verdaderamente tienen. Y muchas veces hay otra frase que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Justamente habla de eso. Cuando algo está ahí, lo tenemos, tal vez no le damos ese valor, y cuando lo perdemos, cuando nos damos cuenta que no es eterno, entonces decimos, es que esto sí tenía valor. Es una forma en la que está viendo. Entonces, claro que por supuesto pensemos que si lo llevamos al gran esquema de las cosas, es decir, mi taza de café, pues ante el mundo y ante todo lo demás, pues sí, es una taza más, no tiene ningún valor, es una simple taza. Pero tal vez pensamos, yo le doy una carga emocional a esta taza, un recuerdo de una persona muy amada, algo, pues para mí sí es valioso esto. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? El problema no estaba en que el reino no tuviera valor. El problema no estaba en que la sabiduría que Dios le había dado no tuviera valor. El problema no estaba en que las riquezas no tuvieran algún valor. No, es que Salomón le había quitado el valor a todo eso. Él en su interior no había nada ya que eso algo que le importara. Todo eso estaba mal para él, no tenía nada, pero está hablando de su interior. Es un reflejo de que no había paz. Una de las cosas que más nos puede quitar la paz en esta vida es que le quitamos el valor a las cosas porque no nos damos cuenta que verdaderamente de alguna forma Dios la está poniendo en nuestra vida para que nos bendiga, para que sea algo bueno, algo bueno para nosotros. Y nosotros, por estar enfocados o afanados en tales problemas, situaciones, le hemos restado el valor. Pero si nosotros nos acercamos a Dios y Él de alguna forma cambia esa mentalidad y empieza a tratar con nosotros, nos damos cuenta y decimos, Señor, es que veo tu mano de poder en todo esto, veo cómo obras, veo lo que está pasando, yo sé que te mueves en mi vida, pero no es porque de repente Dios empezó a actuar en nuestra vida, no, desde antes ya lo hacía. Lo que pasa es que no teníamos paz. Por lo tanto, le restábamos el valor a todas estas cosas y nos preocupábamos por otras que nos causaban malos sentimientos. Pero cuando llegamos a Dios, una de las cosas que Dios cambia, con la cual nos trae una paz diferente a la del mundo, es esto, que nos damos cuenta que efectivamente hay muchas cosas que son valiosas en nuestra vida y que de alguna forma Dios nos las ha dado. Y esto es clave para entender por el proceso que estaba pasando Salomón. Cabe recalcar que Salomón no solamente logró grandes cosas en Dios o en la sabiduría que Dios le había dado, no, es que también, ¿no? Las riquezas en el reino, no, él también personalmente suplió todos los deseos que él tuviera. Hablamos obviamente deseos buenos, deseos tal vez de paz, en el reino, ser sabio para tomar decisiones y que no hubiera guerras, todo esto, de que el dinero creciera, que las riquezas crecieran, que las tierras crecieran, que las personas vivieran prósperamente, porque incluso las personas disfrutaban de toda la riqueza que había en el reinado de Salomón. Pero no solamente eso, también las internas, él también tal vez se sintió realizado por todo lo que estaba logrando, sintió tal vez por momentos esa paz pasajera de que todo está en paz, todo está bien, todo está en orden, pues excelente, yo soy el mejor rey, porque incluso menciona que sería muy difícil que alguien pudiera hacer lo que él hizo, porque todo lo que él había logrado era enorme, había hecho mucho, pero también empezó a dar quiso empezar a lograr esos
deseos de la carne. Estuvo con muchas mujeres, estuvo haciendo muchas cosas, incluso con diferentes deidades. Empezó a participar en cosas que tal vez para él, al tener todo, pues él pensaba, pues entonces voy a hacer esto porque me va a satisfacer, y comenzó a llevarlo. Entonces, esto no me satisface, pues voy a lo que sigue, esto no me satisface, voy a lo que sigue y a lo que sigue, a lo que sigue. ¿Te das cuenta ahora un poco por qué? Cuando no valoramos lo que hay en nuestra vida, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos lo que sigue. Como esto que tengo aquí no es lo que me está dando paz, no es algo que yo lo valore, voy a buscar otra cosa a la que sí tenga un valor para mí. Y después, como el problema no está en las cosas, el problema no está en lo externo, el problema está en nuestro interior, le damos otra vez un valor a algo que tal vez ya no es tan bueno. Pero pasado el tiempo, otra vez el problema está en nuestro interior, lo dejamos de ver valioso y vamos a lo que sigue y a lo que sigue y a lo que sigue. Esta es una de las claves también para entender la caída de Salomón. Cuando nosotros tenemos todo, pero no valoramos nada, vamos a seguir buscando más cosas a las que le podamos dar valor. Y a veces ese valor llega a los deseos, a incluso situaciones en nuestra vida que pueden dañar a lo que verdaderamente es valioso. Un ejemplo de esto podría ser la familia. La familia es tan valiosa. Incluso tal vez podríamos pensar, y entiendo, estoy hablando desde lo que normalmente pasa. Tal vez hay algún problema en tu familia, tal vez tengas alguna situación familiar, eso es diferente, pero eso no quiere decir que no vayas a encontrar personas en tu vida que puedan verdaderamente ser valiosas para ti. Estoy seguro que si tú buscas a Dios, Dios va a poner a las personas indicadas para que te cuiden, para que te ayuden, para que te lleven a un nivel de fe, te lleven a algo bueno. Dios siempre va a buscar lo mejor para nosotros. Pero a veces incluso, y estoy hablando, esto es algo muy, muy cierto que creo que todos podemos ver un ejemplo de esto en alguien, y que es muy triste, pero vemos tal vez personas que tienen una familia que les aman, que los cuidan, que vemos personas que tienen una familia tan bella, tan preciosa, pero para ese individuo, esa familia no vale tanto como sus amigos, valen más sus amistades. Y el problema no está en las amistades, ni está en la familia, ni está en el sentimiento de los demás, ni en la intención de los demás. Está en que la persona en su interior no está valorando verdaderamente lo que es esa familia. Y tal vez esos amigos, pensando tal vez en un caso hipotético, pero un caso pues que no sea muy bueno, esas amistades los llevan a tomar malas decisiones. Esa persona va a estar disfrutando eso que está pasando con sus amistades, porque para esa persona eso es valioso, y entonces llega a lo que sigue, más malas decisiones, situaciones que lo pueden ir escalando, y así se va dándole valor a todo eso, y de repente tal vez voltea y se da cuenta, es que ¿qué hago aquí? Es que esto ya no está siendo bueno para mi vida, y tal vez esas situaciones incluso ya dañaron a la familia, situaciones que habrán dañado lo que verdaderamente era valioso. Y gracias a Dios, nunca es tarde para recuperar lo que hemos perdido. Me ha tocado ver muchas personas que tal vez en su tiempo entienden si es cierto, esto no es lo verdaderamente valioso, y regresan a lo que verdaderamente vale. Están con su familia, Dios obra, hay maravillas, empiezan a suceder cosas en la vida de esas personas, y ahora dice, es que lo tengo todo, es que me siento ahora completo, es que ahora todo está bien. Pero la familia siempre estuvo ahí. Pero cuando no estamos con Dios, no valoramos lo que Él nos da. Pero cuando llegamos a Dios, Él nos muestra, nos forma, nos ayuda y nos hace entender, esto es el regalo que te he querido dar desde hace mucho tiempo y siempre ha sido tuyo, solamente faltaba que tú lo tomaras. Bueno, eso es algo que me lleva a mí a reflexionar bastante respecto a esto, porque es algo que he vivido muy de cerca. No precisamente en mí, sí, algunas cosas te puedo decir que sí, pero también en muchas otras personas, tanto en redes sociales que he visto historias, y tú también seguramente has podido ver algún ejemplo como este. Entonces es algo que sí pasa muy seguido y que va a seguir pasando, porque nuevamente el asunto no está en lo externo, sino en nosotros. En el versículo 3, Salomón dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que afana debajo del sol? Una de las cosas que nos pueden quitar la paz también es esto, que a veces nosotros pensamos y decimos, no, es que como Dios es mi todo, y quiero aclarar, no quiero decir que no sea así, no, sí, pero es que hay un pensamiento que no es correcto aquí. Decimos, como Dios es mi todo, entonces nada de lo que está debajo del sol tiene sentido para mí. Y esto ya nos lleva al mismo punto. Cuando hablamos de lo que es debajo del sol, estamos hablando de, como les decía, de lo que no es eterno, es decir, de lo que tiene un fin, de lo que hay aquí en la tierra, de lo que estamos experimentando al día a día. Y sí, claro que Dios tiene que ser nuestro todo, pero no porque Dios sea nuestro todo quiere decir que vamos literalmente a polarizarnos, a decir, entonces aquí el trabajo no importa, la familia no importa,
No quiere decir que pongamos estas cosas por encima de Dios. No, Dios tiene que estar siempre en primer lugar. Pero no quiere decir que lo demás que tenemos no sea importante. Si no caemos en este pensamiento de Salomón, que todo es en vano. No, no es así. La familia también tiene un valor. Dios nos ha puesto en esa familia por la situación. Algo justamente que menciona aquí es el trabajo. A veces nosotros decimos, mi trabajo no es importante, solamente Dios es importante. No, Dios es lo más importante en nuestra vida, pero tu trabajo también es muy importante. Es con el sustento de tu familia y tienes que buscar un trabajo que te permita cumplir tu propósito en Dios, ser obviamente bendecido también ahí y obviamente que también aportes a tu casa, a tu familia, las necesidades que tienes, porque si estás perteneciendo a esa familia, si estás perteneciendo ahí y tú quieres cuidar a tu familia, pues necesitas hacer lo mejor también para tu familia, poniendo en primer lugar a Dios, pero obviamente también poniendo el trabajo que debemos hacer diario. Entonces no caer tampoco en ese tema, que es algo también muy, muy profundo que podríamos entrar ahí, tal vez para otro video, pero me gusta mencionarlo, ¿no? Entonces debemos de entender aquí todas estas cosas para poder entender que hay algo más aparte de la sabiduría que es muy importante, y ya vamos a entrar a este punto fundamental, y es, como decía, la búsqueda de la razón, de tener razón en las cosas. Salomón, seguramente en su sabiduría, él muchas veces llegó a la razón de una y más cosas. El problema viene que está también esta razón en la que nosotros somos los que decimos así son las cosas, pero no nos damos cuenta que Dios nos dice no, así no son las cosas. Entonces no debemos de caer en lo que les decía al principio, que por querer tener nosotros un significado de algo, poder encontrar esa razón, hagamos que la Biblia nos confirme nuestra razón. No, es al revés. Salomón seguramente en su sabiduría, en lo que él tenía, sí encontró el significado de muchas cosas y fue tal vez un gran pensador que tomaba muchas decisiones acorde a todo lo que él pensaba y analizaba. Hay grandes pensadores hoy día que dicen grandes cosas que suenan muy bonitas, pero que algunas de esas cosas nos alejan de Dios. ¿Me explico? Encontrar la razón tiene que ser siempre con obediencia. Y la frase que les dije es tan importante entenderla, que sí, claro que sí, la razón es algo bueno, pero no te va a sacar de la duda. No, la razón muchas veces no te va a sacar de la confusión, porque a veces lo que pasa en nuestra vida es que tenemos una confusión. ¿Qué es? Por poner un ejemplo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Hacer lo que me dice la Biblia o hacer lo que me dice la educación de mi familia? Lo que me dice la cultura, lo que me dice las tradiciones, que muchas veces son los principales factores que nos hacen no acercarnos más a Dios, romper con lo que venimos haciendo generación tras generación. Y a veces nosotros, por querer llegar a que la cultura, nuestras tradiciones sean la razón y complementarla con la Biblia, terminamos haciendo cosas que son incorrectas. Pero cuando aprendemos a que sí hay que buscar la razón, pero siempre con la obediencia, ahí todo cambia. La paz que nosotros necesitamos en nuestra vida es la paz que Dios nos da. La paz no solo procede de lo que pensamos sea muy bueno o no, sino procede directamente del vínculo directo que nosotros tenemos con Dios, con la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso que no se te olvide. La paz solamente puede ser mantenida mientras estemos en una conciencia buena, agradable, que busca seguir la dirección de Dios. Cuando nosotros entendemos esto, entonces vamos a ir llevando nuestra razón, pero hacia lo que Dios nos dice como paso número 2. ¿Cuál es el paso número 1? A lo que Dios nos está diciendo. Aunque tal vez haya cosas que no entendamos y tal vez esto suena tal vez un poco rebuscado, e incluso es una de las cosas que como que a veces yo choco en decir, es que primero tienes que obedecer y después entender, pero no choco porque no crea que es así, no, yo creo firmemente que esto es así, pero a veces por no hacerlo de la manera correcta terminamos haciendo todo lo contrario, alejándonos de Dios. Nosotros debemos de obedecer, claro que sí, antes de entender, pero debemos de buscar el entender después, porque a veces por querer estar en nuestra propia necedad, aferrados a hacer algo que creemos solamente en nuestra creencia que es bueno, que es lo que Dios quiere para nuestra vida, estamos aferrados, es que todavía no entiendo, pero yo lo sigo haciendo y lo sigo haciendo aunque no entienda, sin buscar razón, sin buscar entenderlo, solamente haciendo y haciendo, nos damos cuenta que oye, me estoy alejando de Dios. Entonces quiere decir que Dios se equivocó, no quiere decir que nosotros estamos siguiendo algo que no era de Dios. Por eso es que debemos de buscar siempre también la comprensión. Por eso es tan importante que sí,
vamos al templo, vamos a escuchar enseñanza, vamos a hacer todas las cosas que nosotros hacemos como seguidores de Dios, sí, pero aparte también en tu casa, en tu hogar, tú estudia la palabra, reflexiona como eso. A mí me encanta hacer estos ejercicios y aunque tal vez lo estoy grabando, también es como si platicara conmigo mismo. O sea, yo mismo, así tal cual, y lo estoy haciendo contigo en este momento, así es como yo hablo cuando estoy reflexionando en la palabra. Me cuestiono y hablo como si estuviera en tercera persona. A ver, Jeffrey, ¿tú qué opinas de esto? No, esto no está bien, esto sí, esto no. Trato de indagar más en la palabra de Dios y obviamente todo esto, primero, oración, primero buscar a Dios porque Él es el que nos tiene que enseñar. Nosotros estamos creyendo en que Él nos tiene que dar la dirección, sí, pero nosotros tenemos que poner esta parte, no conformarnos con lo mínimo que podemos dar, sino siempre buscar dar lo mejor y siempre dar un poco más en nuestro estudio de la palabra. Por eso es tan importante. Sí, obedece, ve y haz. Yo obedezco en ir al templo y escuchar la enseñanza, pero una vez saliendo de ahí, no se ha terminado mi vida como hijo de Dios. Ahí continúa, que tengo que seguir haciendo, reflexionando en la palabra. Y a veces suena un poco rebuscado en decir, todo el tiempo vas a estar pensando en Dios. No, tal vez no todo el tiempo. Hay momentos en los que tal vez estoy platicando con mi esposa de algo totalmente de ocio, o sea, una plática de broma, de otra cosa. Sí, pero también tiene que haber un momento donde con mi esposa esté hablando de la palabra de Dios y juntos buscar algo tal vez ahora para nuestro matrimonio y tal vez referente a la enseñanza que se acaba de hablar. ¿Me explico? O sea, todo tiene que tener su tiempo, sí, pero debemos de buscar más allá. Que el razonamiento vaya más allá. Yo estoy obedeciendo en hacer lo que Dios me ha enseñado que tengo que hacer, pero de ahí voy a seguir buscando más allá. Voy a seguir buscando la comprensión de lo que Dios quiere para mi vida. El complemento de estas dos cosas son las que nos va a llevar a que en nuestra vida encontremos verdaderamente una paz que no nos la da el mundo, que es una paz que solamente viene de Dios. Porque en el mundo tal vez simplemente, cumplí mi deseo, perfecto, eso es lo correcto. Y después te das cuenta de cumplir tu deseo 5, 6, 7, 8, 10, 20 veces y te das cuenta, creo que estoy dañando a los que amo, estoy dañándome a mí, estoy tomando malas decisiones. Pero como me gusta, pues voy a otra cosa que más me gusta. Es decir, no hay una dirección. Por eso incluso se habla de los perdidos, ¿no? Sí, porque no hay dirección. Pero cuando estás en una dirección, aunque tal vez no sea tu deseo, pero estás obedeciendo, después te das cuenta, qué bueno que cambié ese deseo, porque pude encontrar un camino diferente, pude encontrar una razón que ha sido direccionada por Dios y que la dirección la seguí por ser obediente. Romanos 12 nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que prestéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Racional, y no os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestra alma, para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este mi versículo me encanta, en especial cuando habla de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios dice que es agradable, en otros versículos dice que es buena, agradable y perfecta. 3 características que nosotros queremos en nuestra vida. Queremos que todas las cosas sean buenas, sean perfectas, sean agradables, sí, pero entendamos que nuestros deseos nunca van a ser así. Nuestros deseos no son, muchas veces podrán parecer buenos podrán parecer buenos para el momento, pero yo me he topado con gran cantidad de deseos que he cumplido en mi vida y no precisamente tiene que ser algo malo o pecado, no, a ver, simplemente deseos de, no sé, desperdiciar el tiempo de mi vida en algo, en los videojuegos, por un ejemplo, en una película o en personas, en amistades. Para mí esto era algo grato, era algo agradable, era algo bueno y en ese momento me pareció tal vez hasta perfecto, pero hoy día digo, ¿cómo pude seguir ese consejo? ¿Cómo pude desperdiciar tanto tiempo de mi vida haciendo esto? ¿Cómo pude hacer esto otro? Te das cuenta que sí, aunque tal vez pueda en su momento tu deseo ser agradable, ser bueno, pero nunca va a ser perfecto. Esta es la realidad. Entonces nuestra razón no tiene que irse por nuestros deseos, sino nuestra fe es la que tiene que sobresalir en estos momentos. La fe tiene que ser en la voluntad de Dios. No es lo mismo nuestros deseos que la fe. Sé que hay una línea delgada y tal vez esto será para otro video, pero hay una línea muy delgada entre decir lo que deseamos o buscar por fe lo que no vemos, pero que sea la voluntad de Dios, y decir y declarar que eso que nosotros estamos queriendo para nuestra vida, que estamos queriendo es la voluntad de Dios. Es decir, yo puedo declarar el día de hoy, yo voy a tener esto en mi vida y lo declaro por fe. Sí, está bien, está perfecto, qué bueno que lo hagamos, pero recuerda que primero es la voluntad de Dios. No caigamos en este detalle porque a veces por eso cuando recibimos otra cosa le restamos el valor sin darnos cuenta que tal vez lo que ha llegado
es la voluntad de Dios. Tal vez no es nuestro deseo, pero sí es la voluntad de Dios. Nuestro deseo no es perfecto, pero la voluntad de Dios sí es perfecta. Y si tú sigues la voluntad de Dios, tal vez al inicio no la entiendas. Al inicio tal vez digas, es que esto no me va a traer paz. Pero si tomas tu tiempo viviendo y valorando, apreciando desde el inicio en obediencia lo que Dios ha llevado a tu vida, tal vez en su momento, una vez, no tal vez, seguramente en su momento dirás, gloria a Dios, porque entonces he descubierto que esto era algo bueno, era algo agradable, era algo perfecto para mí. Entonces Romanos 12 nos dice justamente esto. Nos habla de lo que nosotros debemos de seguir y por qué debemos de seguirlo. Dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, recordando que Dios ve nuestras necesidades y Él hace algo por suplirlas. Entonces nos ruega o nos pide o nos dice que porque Dios hace esto con nosotros, presta tu cuerpo. Es lo que decir, presta tu cuerpo en sacrificio vivo. Sacrificio es algo que no nos gusta, pero recuerda, sacrificio es algo que tiene un inicio, es algo que tiene un fin, es un proceso en el cual sí puede ser que haya situaciones que tengan que padecer o situaciones que no nos van a agradar, que eso es algo normal en la vida, no nada más es algo feo, no, es algo normal en la vida. Tenemos que pasar por procesos donde hay situaciones que no nos gustan, que no son tan agradables, pero que una vez terminado el sacrificio viene una recompensa, o lo hicimos con un fin y logramos ese fin. Eso es el sacrificio. Dice, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. La única forma en esta vida, de verdad, es la única forma en la que nosotros podemos crecer en cualquier área de nuestra vida, no nada más en la espiritual y con Dios en cualquier área, es a través de este proceso de sacrificio. Si tú quieres ponerte en mejor condición física, amigo, créeme, vas a tener que hacer muchas cosas que no te van a gustar. Es un proceso que tú lo vas a preparar, vas a tener que comenzar a cruzar por momentos donde no te va a agradar, donde va a haber tal vez incluso ahí sí dolor físico, te van a doler tal vez tus músculos, pero al final tal vez lo hiciste porque tenías algún problema en tu rodilla, en tu salud, tenías algo, tal vez algún padecimiento en el cual ahora ya mejoró o tal vez incluso ya se quitó. Eso es un sacrificio. Así es en la vida y así ponle cualquier cosa. La escuela es un sacrificio. El proceso de estudiar hasta poder graduarte es un sacrificio. El trabajar en tu trabajo normal es un sacrificio. Hay muchas cosas en tu trabajo que no te van a gustar, que te van a hacer sentir incómodo, pero tienes también un resultado. Vas a tener una vida en la cual vas a poder darte lo que necesitas, ni siquiera pensar en lujos, lo que necesitas, tener tu comida, tener lo que tienes. Ese es el resultado de tu haber trabajado X cantidad de horas. ¿Me explico? Todo en esta vida es así. En Dios también es necesario que entendamos esto, que nosotros nos acerquemos a Dios va a implicar que va a haber un proceso en el cual hay cosas que Dios nos va a mostrar que tenemos que cambiar, no porque Él sea caprichoso, sino porque tal vez están dañando nuestra vida, están dañando a las personas de nuestro alrededor, y si nosotros nos atrevemos a cambiar esto, entonces viene lo que dice el versículo número 2. Me dice, más transformados por la renovación de vuestra alma, para que experimentéis, para que tú te des cuenta, para que vivas, para que sientas que la voluntad de Dios, lo que ha resultado después de ese proceso de sacrificio, es algo bueno, es algo agradable, es algo perfecto, es algo que necesitabas. Es tan importante entender esto. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Salomón? Bueno, podríamos seguir hablando mucho más de Salomón. De hecho, estamos apenas en una pequeña parte, pero si no, se va a hacer muy largo este video. Pero, ¿qué es lo que podemos ver aquí? La falta de paz de Salomón, la falta de sentido en la vida de Salomón era porque no fue obediente a Dios. Salomón sabía desde un inicio lo que él debía y lo que no debía de hacer. Él sabía perfectamente que las decisiones que tomó a su inicio de su reinado estaban perfectamente alineadas con la voluntad de Dios y él lo estaba haciendo muy bien. Él estaba siguiendo a Dios, su razonamiento, su sabiduría lo estaba llevando por el camino de Dios, pero su obediencia le estaba haciendo hacer también esas cosas para Dios. Pero conforme va dejando su sabiduría, no. Su sabiduría siempre fue la más grande del mundo. Sus riquezas siempre fueron creciendo. Sus fuerzas también seguían exactamente igual. Seguía siendo una persona con muchas comodidades. Sus comodidades seguían igual. Todo estaba igual. ¿Qué es lo único que estaba cambiando en la vida de Salomón? Su obediencia. Tal vez por sus mismos razonamientos lo llevaban a decir, bueno, si ya hice todo esto, ya tengo todo esto, que sí es muy bonito, bueno, pero ya me aburrí de esto, ya no lo quiero, ahora voy a empezar a experimentar con otras cosas. Yo no sé qué habrá pasado por la mente de Salomón, no estoy diciendo que así sea, simplemente es la reflexión. Pero ¿qué cosas no habrán podido pasar por la vida de esa persona? Me lleva esto justamente a compararlo con tu vida, con la mía y con la de muchos otros.
que hemos llegado a tener cosas en nuestra vida que son buenas, cosas que es más, si estás viendo este video es porque tienes una gran bendición en tu mano, sea un celular, sea una computadora, sea donde sea, tienes ahí algo muy bueno, que es algo costoso, algo que cuesta trabajo conseguirlo y que no todos tienen. Entonces sí, en nuestra vida también hay privilegios, muchos privilegios, pero de repente nos perdemos de que eso que hemos recibido puede ser usado para algo bueno y entonces por quitarle valor y ser algo más. O sea, ¿cuántas veces no ya vemos, por ponerte un ejemplo tan banal como el celular, como la computadora, vemos como estamos acostumbrados a ellas, le restamos el valor, pues que se vaya, sin darnos cuenta que todo esto lleva un tiempo de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, ha costado tiempo de tu vida conseguir el dinero para poder comprarlo, y entonces lo dejamos de valorar, y entonces tal vez ya ni lo cuidamos, y cuando se destruye, ¿qué decimos? Bueno, pues ya se destruyó, y de repente nos damos cuenta, oye, me hace falta esto, me hace falta el otro, y ya no tengo esto. Eso es lo que pasa también en nuestra vida. Ahora vamos a algo mucho más profundo, nuestro interior, lo que hay en nosotros. A veces justamente pasa esto. No nos damos cuenta que lo que tenemos el día de hoy, lo que sentimos, lo que pensamos, las personas, lo que hay, lo que verdaderamente importa en esta vida, nos ha tomado tiempo de vida, tiempo que nunca va a regresar, esfuerzo, sobre todo, también Dios nos ha dado esa bendición que le ha costado obviamente a cada una de las personas a nuestro alrededor estar el día de hoy tal vez con nosotros, cosas tan valiosas que hay a nuestro alrededor que le restamos el valor. ¿Y qué pasa? Los dejamos de cuidar, los empezamos a desechar. Sabemos lo que Dios hizo por nosotros, en su sacrificio, en lo que Él hizo. El resultado fue nuestro perdón, el resultado de su sacrificio era el perdón por nuestros pecados. Y ya no lo valoramos, lo vemos como algo tan normal, ya no nos damos cuenta de todo lo que verdaderamente costó, el precio de esa situación, el precio de nuestro perdón. Y lo quitamos, y lo dejamos de cuidar y simplemente de repente ya no hacemos lo necesario para cuidar esa relación con Dios. ¿En qué caemos? En desobediencia. Pero cuando somos obedientes, es una característica especial y con esto quiero terminar. Cuando somos obedientes, aunque digamos, es que ya no tengo, ya no le veo el valor, aunque nosotros ya no veamos el valor de las cosas, pero nosotros seguimos obedeciendo, tarde o temprano nuestra razón llega y decimos, qué bueno que lo seguía haciendo porque ahora me doy cuenta que esto seguía siendo valioso. Me doy cuenta que esto ahora tiene nuevamente valor para mí, es decir, hay una oportunidad al cambio por seguir haciendo lo que sea necesario para poder seguir conociendo lo que es de Dios, que eso es perfecto. Cuando hay desobediencia empezamos a conocer otras cosas, a hacer más cosas, empezamos a darle valor a otras cosas y nunca tal vez regresemos a ver, o tal vez sí, pero cuando ya haya sido dañado lo que verdaderamente era valioso para nuestra vida. Lo que tenía Salomón, el reino, las promesas de Dios, sobre todo la presencia de Dios, era algo bueno, era algo valioso. Tenía tantas cosas que muchos hubiesen deseado, pero para él ya no tenía sentido por su desobediencia, por hacer lo contrario a la voluntad de Dios, probar cosas, darle valor a otras cosas, y terminó simplemente alejándose. Y después de tener un reino de mucha paz, donde todo había prosperado, vemos tristemente sus palabras en Eclesiastés, donde dice: nada tiene sentido en esta vida. Nada importa. ¿Qué sentido tiene el trabajo? ¿Qué sentido tiene lo que hago? Nada importa. Hay un versículo en especial en Eclesiastés, en el capítulo 2, versículo 17, que dice algo que cuando yo le dije, es sumamente triste. Dice: aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Cómo es que todo era aflicción de espíritu si Dios no estaba con él? Es que en los finales de su vida, en los tiempos finales de su reinado, él ya estaba muy lejos de Dios. La presencia de Dios podía seguir ahí, respaldando y cumpliendo sus promesas. Seguía habiendo paz, seguía habiendo abundancia, todo estaba bien, pero él tenía aflicción de espíritu porque él decidió alejarse de Dios. La vida le era fastidiosa, nada era valor, todo era vanidad para él, es decir, todo carecía de un sentido, todo carecía de valor. Esto es algo que no nos puede pasar, es algo que nosotros debemos de aprender de Salomón y darnos cuenta que antes que buscar un simple razonamiento de lo que sea, antes de querer conocer más, antes de querer hacer todo lo que querramos, sí vamos a poder hacer grandes cosas. En el camino de Dios he experimentado cosas maravillosas y hermosas, pero cada vez que le he desobedecido, cada vez que he ido contrario a las cosas que Dios me ha mostrado en mi vida, he experimentado caídas, tropiezos, derrotas que me han dolido, que me han alejado incluso de cosas tan bellas y hermosas como es mi familia. Pero gracias a Dios es que siempre tenemos una nueva oportunidad para enmendar esos errores, para poder acercarnos a Dios,
para seguir siendo obedientes y experimentamos cómo efectivamente la voluntad de Dios es buena y es perfecta. Así que de todo corazón espero que este mensaje o esta reflexión, más que nada, porque no es como tal una enseñanza, sino es literalmente lo que yo voy pensando, y espero que tú también hayas pensado, que tú también hayas empezado a reflexionar en lo que hemos hablado, y si hay algo por ahí que tú digas, oye, sí es cierto esto, y creas algo por ahí que tú dices, esto es algo con lo que yo me quedo, espero que puedas compartirlo, porque yo sé que no solamente va a ser de bendición para mí, sino va a ser de bendición para todo aquel que lo lea. De todo corazón espero que este momento haya sido de bendición para tu vida y que sigamos juntos aprendiendo y creciendo en el camino de Dios. Mil bendiciones.